Buena gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a estar hablando en esta oportunidad de Mississippi Mermaid, ¿no? Película de François Truffaut, estrenada en el año 1969, que tiene una clara búsqueda reflejándose en la enorme película de Alfred Hitchcock, Vértigo. Todo lo que vamos a ver ahí está inspirado en la obra maestra del director británico, ¿no? Bueno, obviamente la relación entre ambas películas no es casual, no surge de la nada, sino que tiene que ver con esta admiración que sentía Truffaut por Hitchcock, que todos sabemos, uno de los libros más populares, los que se suelen nombrar en redes sociales, en videos, en esos tops de libros más destacados de la historia del cine, vamos a encontrar El cine según Hitchcock, esa entrevista que el director francés le hizo al director, esa entrevista que le hizo durante varios días, que es como una especie de faro para muchos chicos que recién empiezan a estudiar cine, para adultos que lo siguen trayendo a colación, ¿no? Claramente es un libro que tiene trascendencia y que hasta el día de hoy se sigue teniendo preponderancia, ¿no? Para aquellos que estudian crítica, para aquellos que hacen cine, ¿no? Casi que es un manual, una biblia si se quiere, para muchos. Pero más allá de la admiración técnica, acá en La Sirena de Mississippi, película interpretada por Belmondo y Catherine Deneuve, una dupla excepcional. Es como una especie, se podría decir que vamos a ver ciertas cuestiones. Por ejemplo, que el amor en ambas obras nace antes del contacto, si se quiere. Porque bueno, obviamente, y aparte tenemos algo muy similar, ¿no? Porque tenemos personajes que se enamoran desde la distancia. Las situaciones de ambos se dan de maneras similares, ¿no? Scotty se enamora de Madeleine, observándola de la distancia. También como que la sigue, la contempla, la convierte en una figura totalmente idealizada y fantasmal, si se quiere, porque es una composición desde su visión, sin saber demasiado sobre la misma, con todo ese halo de misterio que la contiene, ¿no? Y bueno, en La Sirena de Mississippi también se da esta, inclusive como que se puede decir que se trae a lo cinematográfico a colación, porque él se enamora por medio de fotos, ¿no? De una persona que no es encima, porque obviamente hay un reemplazo y hay una intención detrás, ¿no? De poder como convencer a este hombre millonario. Y bueno, tenemos esta también, si se quiere, esta idealización, esta cuestión de un hombre que se prepara para conocer a la mujer que ama, que en realidad no, porque no la conoce, pero ya se da como toda esa idea psicológica, mental, ¿no? Toda esa idea de dos hombres que aman una proyección, ¿no? Bueno, en los juegos de los nombres también refuerzan el espejo entre ambas películas, ¿no? En Vértigo la mujer se llama Madeleine, pero bueno, en realidad es Judy, su verdadero nombre. Y en La Sirena de Mississippi, la protagonista se presenta como Julie ante este hombre, pero después vamos a descubrir que se llama Marion, ¿no? Justamente Marion Crane, Psicosis, también hay una correlación con esto. Madeleine y Marion, Judy y Julie, obviamente no es un accidente esto y está pensado por Truffaut. Replica la dualidad femenina, esta mujer que está partida en dos identidades, una figura ideal y otra real, que se encuentra pervertida por algo, si se quiere, oculto, o algo que vamos a ir descubriendo después, que obviamente hay alguien operando para que se produzca el mal, ¿no? Y que se empantane de alguna forma las relaciones, ¿no? A pesar de que la obsesión masculina sigue vigente después de la decepción. Bueno, el recorrido emocional también lo que se puede decir que difiere, ¿no? Porque bueno, tenemos a Scotty que intenta reconstruir a Madeleine en el cuerpo de Judy, casi que la compone a su merced, ¿no? Desde su punto de vista, la empieza a convertir en su fantasma perfecto, si se quiere, ¿no? En La Sirena de Mississippi algo pasa también con esto, que sufre la fractura entre la imagen y la realidad, pero él, si bien le da consejos y todo, como que la termina aceptando de alguna manera, a pesar de descubrir la verdad. Y ambas están como estructuradas en los grandes movimientos, como que hay una fascinación alrededor de todo, se terminan como, a pesar de las diferencias, están los celos, está el ego, y se termina como produciendo conflictos entre las parejas, si se quiere. Pero bueno, se da como una especie de... Es interesante el juego que se dan de la fascinación y el misterio, y cómo después se va dando la revelación y la caída, ¿no? En Vértigo
Y hay una gran diferencia. Bueno, la caída, como sabemos, es literal y simbólica, ¿no? La tragedia más grande posible en ese tercer acto, perdón. Y bueno, en La Sirena de Mississippi, bueno, tenemos que no se da esta caída moral y emocional, porque también cuando sucede esto, entre ellos va surgiendo una gran diferencia, hay una posibilidad de perdón, pero bueno, siguen mediando los conflictos de alguna manera. Porque también terminan como a la Bonnie and Clyde, escapando y teniendo que y no pudiendo desarrollarse del todo, o sea, no es una vida plena, si se quiere. A pesar de que ellos como que limaron las perezas, siguen surgiendo conflictos por esto que hizo ella, que después se termina arrepintiendo y obviamente termina como teniendo un enamoramiento por él. Esto es spoiler, también lo interesante es que se cambia el final, o sea, no se sigue por el mismo camino, sino que, bueno, acá ellos terminan juntos y escapando. O sea, como que la película lo propone de forma pesimista, si se quiere, porque no van a poder vivir una vida sólida, ¿no? No van a poder vivir una vida tranquila como cualquier pareja normal, sino que van a tener que ir escapando de lugar en lugar, ¿no? O sea, juntos, claro, o sea, ese componente está, ese romance va a seguir, pero bueno, obviamente no van a poder vivirlo de la misma forma que un vínculo tradicional, si se quiere. Bueno, eso que decía también es como en Vértigo termina con la destrucción. Él moldea, convierte una imagen imposible porque no es lo que él en un primer momento buscaba. Se termina perdiendo por completo el personaje de Jimmy Stewart. Y acá, bueno, lo que tiene el personaje de Louis, de Belmondo, es que sale con una mujer que que termina comprendiendo que no es lo que él imaginó, ¿no? Sino que es una... Porque también lo que pasa acá es que hay todo un contexto, ¿no? Ella era una prostituta, sobrevivía como podía, o sea, hay una complejidad mayor, no es que es mala per se, sino que vive una vida, si se quiere, más triste. Entonces, bueno, como que el arco narrativo de ella como que se entiende mucho más y como su trasfondo, más que... Él termina saliendo con una mujer que sabe o entiende con el tiempo que no es lo que imaginaba. Así todo decide quedarse, pero también lo que tiene la película es que propone con matices que ella bueno, si bien hizo el mal porque fue pervertida por su expareja, que bueno, también ella habla mal de él, no termina como completamente convencida de que hizo el bien, o sea, se como toma dimensión de lo que pasa, termina hablándolo inclusive con el personaje de Belmondo, y bueno, sabemos que su trasfondo es crudo, no es un personaje que actúe per se, sino porque justamente en el pasado ella tuvo situaciones, bueno, era prostituta y obviamente vivió en condiciones casi insalubres, si se quiere, completamente condicionada por por tener sexo con gente con la que no decidía tener sexo, y bueno, ya lo que ya se sabe, ¿no? Lo que tiene que ver con la prostitución. Bueno, también lo que pasaba es que es interesante porque no sé si es real o no, pero bueno, se tenía la idea de que Truffaut se había enamorado de Catherine Deneuve y se podía decir que como que iba componiendo, o sea, lo que iba pasando en lo ficcional iba teniendo una especie de transposición con lo real, ¿no? Casi un tono autobiográfico, si se quiere, ¿no? Se termina como... La película se escapa del policial, son pocos los momentos de policiales, hay un crimen después con el policía que quiere investigar, y bueno, también es como otra mancha más al tigre para esa relación conflictuada. Pero no, la película decide ir más por el lado de lo romántico, de ese vínculo que me hizo acordar, bueno, Phantom Thread es posterior, pero siento que debe tomar mucho de ahí. Toda esta idea de un vínculo que no termina de ser del todo sólido, sino que tiene como turbulencias, que tienen que ver con esta idea del amor y lo que duele y que... Bueno, también la gran similitud es cómo ellos se cuestionan esto de la misma forma, ¿no? Que ambos tanto el personaje de Belmondo como el de Stewart terminan internados en una clínica. Y bueno, claramente esta situación traumática se provoca por esta desaparición, ¿no? Y por esta preconcepción que ellos tenían, que es como una especie de trastorno psíquico que sufren. Bueno, obviamente el modo fortuito en el que Luis reconoce a Julie en las imágenes del programa televisivo va a ser una reinterpretación de esa casualidad que se da en Vértigo cuando Judy
cuando el personaje de Stuart ve a Judy en la calle, ¿no? En San Francisco. Obviamente. Bueno, como sucede también en Vértigo, cuando descubre el paradero de su esposa, va al hotel donde está alojándose con la intención de asesinarla. Cuando la tiene ante sí, se da cuenta de que está enamorado de ella y que bueno, que es incapaz de matarla o producirle algún sufrimiento. Es interesante cómo nos introduce que Yuri es una femme fatal sin necesidad de anunciarlo, sino obviamente con esta figura mitológica que es la sirena, ¿no? Asociada a esa mujer que arrastra al hombre a la perdición y lo lleva a los peores lugares posibles, y toda esa fascinación y todo ese enamoramiento que genera. Bueno, la conversación que tienen los personajes de la película de Truffaut, que se da en la chimenea de la casa que alquilaron, bueno, ahí intercambian intimidades y confidencias del pasado. Y claramente esto tiene un espejo con la escena de Vértigo en la que Madeleine sale del agua y le confiesa al protagonista masculino que los sentimientos que le habían arrojado, digamos, o que le habían llevado a arrojarse justamente a la bahía, ¿no? También el personaje de Belmondo se puede retomar un poco al de para atrapar al ladrón, como esto que tiene también de lo salvaje, de mandarse, cuando trepa por la fachada del hotel. Es interesante eso también, ese detalle de remarcarlo, porque bueno, también constituye otra característica de los personajes de Hitchcock. Y bueno, obviamente el hecho de que Catherine Deneuve interprete a un personaje muy en sintonía con las protagonistas femeninas de la película del director que tuvo tanto éxito en Estados Unidos, ¿no? Bueno, también hay un homenaje sobre el final que yo la verdad que no tenía en cuenta, que se va dando un homenaje a La Gran Ilusión de Jean Renoir, que es una película que ha valorado mucho Truffaut y un director que ha valorado mucho porque bueno, lo nombra en las películas de mi vida, su libro también lo retoma ahí, que se van yendo ellos caminando en la nieve. Y se puede decir, como decía antes, que es un final pesimista, pero también se puede entender que, bueno, que obviamente triunfa el amor como es, de la manera que es, cómo terminan ellos avanzando hacia lo desconocido. Bueno, obviamente Vértigo muestra el fracaso de amar esa ilusión, y La Sirena de Mississippi como que genera, esa es la gran diferencia, que es como amar incluso después de que la ilusión se termina rompiendo. Entonces, ¿el amor duele? Sí, claro que duele. La destrucción de la obsesión, por un lado, y el poder transformar esa obsesión en algo verdadero. Espero que les haya gustado este video. Es una pequeña introducción. Ya hubo análisis pertinentes que pueden encontrar en internet. Quería hacer algo diferente en torno a La Sirena de Mississippi y a una película de Truffaut que no se nombra y no se menciona tanto como se podría mencionar. Así que muchas gracias por estar de otro lado.